Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en la Argentina, así que nos va argentinamente. Ayer vi que estaba pasando, Feynman me pasaba como un ejemplo de alguien incitando a la violencia. Por las dudas, aclaro, yo no, yo me defiendo, trato de que nos defendamos de la violencia de ellos, no estoy instigando a la violencia. Pasan muchas cosas en este país, muchas cosas locas. Hay todavía, cada vez hay más signos de una salud mental endeble en mucha gente, en mucha de nuestra población, ¿no? Todo el mundo le está buscando el pelo al huevo y viendo por qué no votan los que no votan. Y ahí las interpretaciones son de lo más, algunas son risibles, pero bueno, estamos tratando de descular eso, porque nada está firmado, nada está asegurado, y más allá de que se haya aplacado un poco la interna, hay que trabajar mucho y uno nota como que no arranca y se pone un poco nervioso. Bueno, vamos a estar hablando de un montón de varias cosas en el editorial. No es unitemático porque, bueno, vamos a hacer un mosaico de cosas que están pasando. Si nos quieren dejar mensajes como todos los días, nos va a encantar, siempre nos encanta que nos manden mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, ayer le dedicamos este espacio a Gaza, porque nos parece, a mí particularmente, me parece que Gaza tiene mucho para decirnos a nosotros también, que Gaza le habla al mundo, que es un símbolo de lo que es este mundo de hoy, esta parte del mundo de hoy, gobernada por gente que está extraviada, y que ha roto absolutamente todos los consensos que tenían que ver con tratarnos recíprocamente como humanos, que es lo que tenemos que hacer, estemos o no de acuerdo política, ideológicamente. Las diferencias políticas, las diferencias económicas jamás dejaron de existir. La diferencia entre la barbarie y la civilización es que se hace ante un conflicto, ¿no? Cuando hay barbarie, pasa como ahora, que se persigue y se mata. Y cuando hay civilización, hay otras metodologías, hay otras reglas de juego. Una regla de juego que aprendimos en esta sociedad, por lo menos desde que yo soy chica, y eso es hablar de hace muchos años, era que a los enfermos se los atiende, se los asiste, que el Estado asiste a algunos enfermos cuyos tratamientos son tan caros que sería imposible que alguien de manera particular los costeara. Aunque nunca nos hayan citado para dar nuestro acuerdo, aunque nunca lo hayamos pensado de esa manera, eso es parte de un contrato social. Porque si no, todos los enfermos de cáncer morirían, porque ninguno, tal vez alguno de estos multimillonarios, pero si no es por esto, si no es por este sistema, si no es por estas reglas de juego, no es que se van a morir los pobres, se van a morir todos los enfermos de cáncer, que el cáncer en ese sentido es de lo más democrático que hay. Le puede tocar a cualquiera. Yo quiero que compartamos, y esto es, de casualidad, es la obra social de las Fuerzas Armadas. Digo de casualidad porque está este testimonio que es muy fuerte y quiero que lo compartamos. Les decía lo de Gaza, porque ayer hubo un par de comentarios de que no hace falta ver cosas tan fuertes. Yo creo que sí hace falta ver cosas tan fuertes. En este momento sí hace falta ver cosas que nos hieran, que nos toquen, que nos conmuevan, porque el riesgo más alto que estamos corriendo en esta subcultura de la crueldad no es que ganó la cultura de la crueldad, porque si no nosotros no estaríamos diciendo todo lo que estamos diciendo todos los días, y porque no somos pocos ni somos una secta.
Yo estoy segura que somos la mayoría. Lo que pasa es que la política no ha logrado todavía expresarnos. Pero eh, quiero decir, parte de las cosas que aprendimos a medida que crecimos y que vivimos en este país, es que si nos llegaba a pasar o si le llegaba a pasar a un ser querido que le tocara esa enfermedad, que no tiene cura pero sí tiene tratamientos en la mayor parte de los casos, bueno, tuviera su medicación. Nadie nos preguntó, no votamos cuando votamos que se murieran los enfermos de cáncer, pero se están muriendo y no hay respeto por nadie, por ningún sector. En eso no sé qué pasará no sé si tienen obra social, pero no creo que tengan obra social los traders. La obra social de las Fuerzas Armadas es IOSFA, que está en un colapso total, como todas las obras sociales, porque no reciben el pago que tienen que recibir por parte del Estado. Se interrumpieron los tratamientos oncológicos, los pacientes dejaron de recibir, por supuesto, la medicación. No obstante, el ministro de Defensa, Petri, sigue comprándole armas a Israel. Y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, no para de comprar armas letales para reprimir las protestas sociales. Pero en la obra social de las Fuerzas Armadas pasan cosas como las que vamos a ver ahora en este video. Bueno, soy Daniela Reyes, tengo 29 años y tengo cáncer de uraco con metástasis en los pulmones. Justamente el viernes me comentaron que se me cortó la obra social con mi oncólogo, que es el doctor Arroyo, una excelente persona, profesional. Y bueno, me cortaron, tengo que pagar las quimios, yo me la hago cada 21 días. Pagué 320 esta vez. Por suerte me siguen llegando los medicamentos, pero ahora, como me cortaron, vamos a ver en qué queda mi situación, digamos, pero yo a lo que voy es que tengo un cáncer muy raro y necesito un especialista que me ayude. Ahora tengo que hacer otro estudio que tampoco me lo cubre, una videocolonoscopía para ver si tengo metástasis en el colon también. Y bueno, hay mucha gente que está pasando por esto. ¿Cuánto gana su esposo, que es la persona titular del beneficio? Y está ganando 650 más o menos. Y usted tiene que pagar cada 21 días 300.000 más otros estudios. Claro. Ayer salí de la quimio, tengo 3 días de quimio y me vine a la marcha porque quiero vivir. Quiere vivir. Y tiene todo el derecho del mundo. Y si estuviéramos en un país normal, no en un país maravilloso, no en un país que salió de la crisis, no en un país con superávit fiscal, no en un país parecido a Estados Unidos, ni parecido a Alemania. No necesitamos parecernos a nada de eso. Si tuviéramos el país que teníamos antes de Milei, esta chica tendría vida, tendría sobrevida, tendría tratamiento. ¿Se dan cuenta el drama que significa tener un marido que gana 650.000 pesos, tener un cáncer que hizo metástasis y que cada vez que tiene que hacer quimioterapia, cada 21 días tiene que pagar 300.000 pesos? Por supuesto que no lo va a poder hacer, por supuesto que no lo va a poder hacer. Y este es un caso nada más, pero hay cientos de casos. ¿Cómo nos vamos a negar a saberlo? ¿Cómo nos vamos a negar, por más que se nos atragante la cena, por más que sea más divertido hablar de otra cosa? ¿Cómo vamos a negarnos a pasar por el mal trago de conocer su historia? Yo creo que esta gente tendría que estar todo el tiempo en cámara, para que la pasemos como el culo nosotros también, los que no tenemos o todavía no tenemos una enfermedad incurable. Pero tenemos que compartir esto porque es demasiado, porque no se puede estirar hasta tanto el límite de la tolerancia. No se puede estar viendo cómo la gente se muere por causas evitables, o cuando uno ve los muertos que hay en las rutas, porque cada vez va a haber más muertos. Todos los fines de semana nos vamos a enterar de que hay más muertos y también van a ser muertos evitables. Los enfermos de cáncer, uno no sabe, según el caso, qué cantidad de sobrevida o qué calidad de sobrevida puede tener, pero
es obvio que alguien con su tratamiento tiene mejor calidad de vida, porque además está el infierno de pensar en esa situación. Si esa chica que acabamos de escuchar piensa un poco más fríamente en su situación, bueno, creo que se desesperaría más. Creo que es la propia inconsciencia y la desesperación lo que no la hace ver que no va a poder cumplir con ese tratamiento. Ella dice, quiero vivir. Por supuesto que tiene derecho a vivir. El que no tiene derecho a sacarle la vida o a cortar la vida es ningún presidente elegido por ningún porcentaje del mundo. Nadie empodera a nadie con el voto para que le quite la vida a nadie. Y hay situaciones que están emparentadas con estas. Las iba a decir de otra manera, pero las voy a decir como vienen ahora porque encajan. Ustedes saben que ayer se identificó finalmente al prefecto que dejó sin la visión de un ojo a un manifestante el 12 de marzo, el mismo día que balearon a Pablo Grillo en otro sector de la Plaza de Mayo, de la Plaza del Congreso, mejor dicho, no de la Plaza de Mayo. A Pablo Grillo lo baleó un gendarme. A Jonathan Navarro le tiró gas pimienta en un ojo un prefecto. Son órdenes de Bullrich. No cabe duda que son órdenes de Bullrich. Porque además, hoy estuve viendo que lo pasaban por la tele, el armamento que compra Bullrich. Es armamento letal. Es evidente. Tienen orden de mutilar. ¿Cómo han tenido órdenes de mutilar los militares chilenos cuando el estallido, los militares colombianos cuando el estallido, los militares o las fuerzas de seguridad, mejor dicho, porque no eran fuerzas armadas, eran fuerzas de seguridad porque el esquema se repite en toda América Latina? Y entre otras cosas creo que también es por eso que Victoria Villarruel ya no le sirve, porque no necesitan actuar, no necesitan que actúen las fuerzas armadas como en otras décadas. Estos golpes que están dando estos tipos en estos momentos, porque acá están dando un golpe, a ver si lo vemos, ¿no? Están dando un golpe de características inasibles, pero no tenemos el poder sobre este suelo. Tenemos que bancar a un embajador norteamericano que nos diga que va a venir a decirnos con quién podemos negociar y con quién no. Jonathan Navarro se quedó sin un ojo. Pablo Grillo, hace pocos días, hace 2 o 3 días, habló el hermano y dijo algo que a mí me impactó mucho y me parece que lo tenemos que escuchar, lo voy a decir ahora, pero que aplica también a Jonathan Navarro y que aplica a muchísimas personas que han ido a poner el cuerpo los miércoles para darle su solidaridad a los jubilados. Pablo, todos sabemos que superó la gravedad de su cuadro, que estuvo al borde de la muerte, pero el que sobrevivió no es el mismo Pablo de antes. Eso es lo que decía el hermano. El hermano decía, se tilda. A Pablo Pablo perdió masa encefálica. Tiene un agujero abajo del gorro, ese con el que lo vemos en algunas fotos. Jonathan Navarro era una persona común y corriente. Ahora es tuerto. No es la misma vida. También es una manera de arrebatar la vida que uno tiene, dándole otra vida más pobre, más limitada. Esa también es una manera de matar una vida y dejar otra, más empobrecida, más vulnerable, más dependiente, más escarmentada que la otra vida, que la vida completa. ¿Quién tiene el derecho de hacer eso? ¿Qué da el derecho de hacer eso? Que no tiene que ver con las políticas que aplican, que sería otro capítulo, ¿no? Empezar a criticar las políticas, pero yo no estoy hablando de las políticas con las que estamos en desacuerdo y tenemos el absoluto derecho a estar en desacuerdo, Feynman, y tenemos el absoluto derecho a gritarles
Sí, a viva voz, que no estamos de acuerdo con nada de lo que hacen. Pero a lo que no tienen derecho, se gane, se pierda, se crea emperador, se crea Moisés, se crea lo que se crea, es a cortar las vidas de los demás. Nadie le dio derecho a este presidente para cortar vidas, para cambiar vidas, para llevarse vidas de dos ojos y devolver una vida con uno solo, para agarrar una vida con un cerebro lleno, funcionando, completo, una vida con mucho futuro, con mucho talento, y devolverlo con menos masa encefálica. Bullrich no tiene derecho a eso. Y es hora de que el Poder Judicial se ocupe de esto, porque si no tenemos que empezar a pensar, ya lo pensamos de muchos jueces y de muchos fiscales, pero esto es muy grave y no podemos naturalizar esto. Entonces no podemos darnos el lujo ahora de decir, ese video me puso mal, frente a gente que ha perdido un ojo, que ha perdido masa encefálica, que ha perdido la vida o que la va a perder porque no tiene tratamientos para el cáncer que padece. Nos ha tocado una época muy áspera. Disculpen si no somos divertidos, pero tratamos de hacerles ver, más que otros medios, que estamos viviendo una pesadilla y que tenemos que salir de esa pesadilla políticamente. Es con política, siempre, siempre es con política. Ya venimos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0503.
Ay, volvimos. ¿Cómo le va Elbaum? Como dice que le va a Sandra Russo, yo le querría contar a nuestros oyentes qué lindo cantás a veces las Ah, canciones sí, que te yo gustan. canto. Sí, no canto lindo, no les mientas, Jorge, no No, les bueno, recién está mientas. usted cantando este tema de Bueno, Cafrune que se yo le llama pongo Millona onda, le Cautiva. pongo onda, pero no canto bien, no le Bueno, mienta a la la gente tendría que gente. saber que en el off usted también canta. Y yo hago muchas cosas en el off. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, a ver, vamos a hablar de Colombia. Vamos a hablar de que fue procesado Uribe. No, condenado, Condenado, mejor. condenado, efectivamente. Voy a Se me contar la ocurren cosas historia. Es todavía una mejores, historia. pero que lo condenen ya es bastante. Es muchísimo. De hecho, hoy interactué con alguien que sabe mucho de Colombia, que también lo vamos a ¿Quién? tener como columnista en el día de hoy, que es Eduardo de la Serna, que me dio Ah, data porque viaja muy impresionante, seguido a Colombia, porque él claro. vivió en Colombia, hay Es su que recordar. segunda, es su segundo hogar, Colombia. Efectivamente, y conoce muchísimo, me dio información, así que después, la verdad que hasta le tendremos que hacer una entrevista a él sobre Colombia, pero más allá de eso, él va a hablar hoy de otra cosa. Voy a contarles un poquito este tema que está relacionado con esta disputa en el continente, es decir, que tengamos a Bolsonaro, por un lado, y a Uribe, dos de los expresidentes más fascistas, porque, digamos, Bolsonaro fue el presidente más de derecha que hubo en la historia de Brasil, casi en el mismo nivel que los dictadores, que estuvieron entre el 63, si no me equivoco, y el 85, una cosa así. Fue una dictadura larguísima la de Brasil. Y en el caso de Colombia, gobiernos que en realidad entre conservadores y liberales, como lo cuenta de una manera maravillosa García Márquez en Cien años de soledad, se pasaban la pelota para que nada cambie en un modelo bonapartista de Y en medio de garantía una de guerra la... civil. Y en medio de una guerra Sí, civil. efectivamente, pero gobernaron hasta la llegada de Petro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, fue elegido incluso en la última elección como senador, en la misma que fue elegido como presidente Gustavo Petro. Fue gobernador de Antioquia, fue senador Antioquía, durante ¿no es? 5... ¿eh? ¿No es Antioquía? Me parece que yo lo escuché hoy en Colombia nombrado como Antioquia. Bueno, puede Después, ser, puede por ser. eso lo estoy diciendo a prosópito de esa manera. Ok. Entonces, 5 veces senadores, un tipo, el líder de la derecha de ese país, que incluso quiso volver a ser presidente, pero la Corte Suprema impidió que pudiese administrar o gestionar o tramitar un referéndum para su tercera continuidad como presidente. Pero Y fue Juan eligió Manuel Santos en su lugar. eligió primero a Santos y después eligió a el continuador, que ahora no me acuerdo, antes de Petro, que también era parte de su partido político, antes de Petro. De hecho, con Santos tuvo un enfrentamiento muy fuerte a pesar de haberlo elegido, porque Santos decidió hacer la paz con la FARC y Uribe no estaba de acuerdo con ese elemento. ¿Quién era Álvaro Uribe cuando estuvo como gobernador? Es un hombre de Antioquia, estuvo como gobernador ahí. Fue uno responsable del armado de los paramilitares de la zona. Los paramilitares que combatían a la FARC de manera irregular, aliados con el ejército, crearon un concepto terrible, que todavía está siendo tramitado y que esta causa va a abrir más trámites respecto a esto, que son los famosos falsos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los paramilitares como el ejército salía al campo, a los campesinos, mataba campesinos, les ponía uniforme guerrillero a esos campesinos, incluso niños,
¿no? Y le sacaba fotos con los ejecutores, y Uribe promocionaba su lucha contra la FARC y su éxito, su Sí, exitosa. y cobraban por cada falso positivo que decían haber matado, ¿no? Además, los responsables eran ascendidos, promovidos y obviamente premiados por esos asesinatos a mansalva de inocentes que no eran de ninguna manera de la guerrilla. ¿Eh? Estamos hablando que durante el proceso de guerra civil dentro de Colombia hubo 8 millones de víctimas. Fa. 2/3 partes de ellos desplazados, pero se habla en este momento casi de 300.000 asesinados. Estamos hablando obviamente de un proceso de Medio 4 siglo. décadas, Sí. pero de una guerra civil de una ferocidad terrible, donde los que más pagaban eran los campesinos inocentes, que se los hacía presentar como guerrilleros, entre otras cosas porque no querían enfrentarse a nada, ni siquiera los guerrilleros. Entonces, como muchas veces eran visitados por las columnas guerrilleras, ya se los culpaba por el solo hecho de vivir en el medio del campo, y además el proceso de desplazamiento que permitió esta guerra civil fue ocupada por hacendados, básicamente vinculados a los paramilitares. Ahora voy a la causa específica de Álvaro Uribe, que está, digamos, metida dentro de esta realidad. Uribe se lo acusó de ser uno de los organizadores de los paramilitares de Antioquia, ¿sí? Él negó esa situación. En algún momento, 2 de los jefes de esa columna paramilitar de la provincia que él era gobernador cayeron presos por narcotráfico y otras cosas. Y en el proceso contra ellos dijeron que, bueno, que ellos habían sido reclutados por Álvaro Uribe cuando todavía no era gobernador de esa zona. A partir de ese momento, el abogado de Álvaro Uribe se presentó en la cárcel para pedirle y extorsionarle a estos declarantes de que retiren esos dichos, y que en la medida que lo retiren iban a ser ayudados por quien a ese momento ya era presidente de la nación. Ajá. Aquí que uno de esos paramilitares grabó con un teléfono con cámara la visita del abogado de Uribe en la cárcel. Ese teléfono inteligente se lo pasó la mujer del detenido. Paramilitar hizo una denuncia que fue tomada por un importante senador actual del grupo patriótico del actual presidente. Ahora te voy a decir el nombre: Iván Cepeda, un senador del oficialismo actual. Iván Cepeda, en el año 2012, advirtió de esta realidad de la extorsión a estos detenidos. Uribe, en aquel momento senador, denunció a Iván Cepeda por mentir. La Corte Suprema de Justicia de Colombia indagó la situación y vio que Iván Cepeda no mentía, y que lo que Iván Cepeda había denunciado respecto al armado de grupos paramilitares por parte de Uribe Vélez era cierto, y se inició ese juicio que terminó esta semana a partir de un dictamen de la jueza Sandra Heredia, que me gustaría escuchar 2 minutos, que Vicky seguramente tiene preparado un audio de cómo presenta el dictamen final la jueza. Espera ha finalizado. Temis, la diosa de la justicia,
permanece con los ojos vendados no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario. Hoy, como es de público conocimiento, tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente. Está por conocerse el sentido del fallo en el proceso penal que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. Digamos que son casi, esta jueza es casi lo contrario del grupo futbolístico que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que hizo exactamente lo contrario de lo que sugiere la jueza Sandra Heredia, que condenó por primera vez en la historia de Colombia al líder, a quien continúa siendo el líder de la derecha de ese país, que fue 2 veces presidente y que se opuso a la paz en Colombia y que obviamente este es un primer proceso. La condena es por esos cargos que se dijo, que tienen una pena que se conocerá el día viernes de entre 4 y 12 años de prisión. Se especula que esa prisión, por la edad del condenado, ya condenado, aunque puede apelarse, esto hay que decirlo, puede darse con prisión domiciliaria. Pero quiero decir una cosa que me parece clave en esta situación. En este caso, la jueza estuvo perseguida por los medios de comunicación masiva de una manera feroz, buscando cosas de su familia, amenazándola, digamos, diciendo que la iban a matar, amenazándola de muerte. Estamos hablando de un país muy duro, muy pesado. Muy violento. La violencia todavía está presente después de casi 60 años de guerra civil. No es, y de que sigue siendo Colombia, y hay que advertirlo, en el marco del Plan Colombia generado por Estados Unidos en 1999, uno de los primeros exportadores de droga del mundo, que está canalizada hoy por hoy por los carteles de México para el resto, digamos, en el comercio para el resto del mundo. Iván Cepeda también de una conferencia de prensa, en todo caso, creo que el tema hay que seguirlo. Mañana hay una declaración de Iván Cepeda del día de ayer que es extraordinaria, insisto, un senador, creo que se llama el Polo Patriótico Histórico, a lo mejor estoy diciendo algo mal, seguro Eduardo después lo dice con más precisión, pero lo más importante acá es que se abre una puerta, más allá de la condena. Ahora están apareciendo todas las causas de los falsos positivos, en los cuales tanto el ejército como los paramilitares fueron responsables. ¿Y qué incluía? Porque el tema de los cultivos de la coca en Colombia todavía hasta el día de hoy es muy difícil de combatir, digamos, y existen y están controlados por los señores terratenientes, básicamente, que tienen fuerzas militares propias, obviamente para defender. Bueno, como acá, que Benetton tiene su
su legión de protectores. Claro, exactamente. Acá deben estar En protegiendo. Santiago del hasta ahora. Estero, los de Manaos tienen su fuerza protectora. Sí. Se está. Lo que pasa que lo que corre de guita, vamos a decirlo en lenguaje castizo, lo que corre de guita con la comercialización de la cocaína, por ahora es incomparable a lo que pasa en Rosario, que son receptores de justo parte de la droga de Brasil o de Colombia. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Se calcula, lo escribía yo la última semana, que más o menos el 4% del PBI global es narcotráfico. PBI global. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Obviamente que los que pagan son primero los consumidores, básicamente de Europa y de Estados Unidos, donde reside el 70% de los adictos de todo el mundo. Entonces, este es un gran comercio, y este muchacho que fue presidente indudablemente fue uno de los responsables del incremento de esa comercialización, porque en su gobierno se multiplicó por 3 la exportación de droga. Es muy llamativo porque siempre que aparece la DEA, como apareció en el 99 en Estados Unidos, o como apareció Estados Unidos en Vietnam en la década del 60, curiosamente Hay más droga que menos, siempre hay más que menos. Claro, la heroína empieza a llegar rápido desde Vietnam desde el sudeste asiático a Estados Unidos, y en este caso obviamente de Colombia a Estados Unidos. Así que vamos a seguir el tema. Es una noticia muy importante que creo se liga con lo que está sucediendo en Brasil respecto a Bolsonaro, que esperemos tengamos noticias de estas características a la brevedad. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Estamos escuchando aquí a Barbarita Palacios. Barbarita, buenas tardes, gracias por venir a la radio. Qué grato siempre estar acá con vos. Igual siempre estamos con vos, te escuchamos siempre. Porque hablas en plural. Javier Casalla, ¿cómo va? Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy el plural. Vos sos el plural. ¿Escuchan juntos o por separado la radio? De las dos maneras. De las dos maneras. O sea, la 530 está clavada en el auto, siempre sonando. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel.
Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruta de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, volvimos después de unas risitas en el corte. Acá es muy difícil hablar en el corte, porque se escucha todo, es un quilombo, tenemos que hablar a los gritos, nos contamos chistes y no los entendemos. Está Eduardo de la Serna. ¿Cómo le va, Eduardo de la Serna? Me va muy bien, Sandra Russo. Realmente estoy cansado de que me vaya bien. Realmente. Este país, Eduardo, es muy difícil. Y la verdad, y claro, este país está tocado por los hados. Totalmente. Yo estoy sorprendido de que me vaya todo tan bien. Pero bueno. Y bueno, tómalo como un don, qué sé yo, como un regalo. Hoy vamos a... O como estar fuera de la realidad. para entrar en tema. Tomalo como un extravío. Hoy nos vas a hablar de John Sobrino. Sí, porque el tema tiene que ver con que es un tema que estamos trabajando y que vamos a hablar en el próximo encuentro del grupo de curas, vamos a tomar a partir de ahí. Y entonces nos parecía que era interesante por varios motivos, pero yo quiero ubicarlo para empezar, algo interesante. Bueno, primero, John Sobrino vivía y vive en El Salvador, ya está bastante viejo, no está muy bien de salud porque tiene una diabetes muy importante, pero está ahí en El Salvador. Y para los que no lo saben, por El Salvador sufrió una guerra muy fuerte que se desencadenó de una manera particularmente feroz entre 1980 y 1986. En 1986 prácticamente termina la guerra y empieza todo un diálogo y un proceso de paz con todas las consecuencias que esto tiene, que no viene al caso mencionar ahora. Señalo estas dos fechas, ¿por qué? Porque en 1980, que es prácticamente lo que desencadena la guerra, lo asesinan a Monseñor Romero. Y en 1986 asesinan a los 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana. ¿Por qué señalo esto? Porque además... en eso había tenido que ver el que le competía a Maduro en las elecciones, ¿no? El candidato en Venezuela. Había estado ligado como en la embajada de Venezuela en El Salvador. Exactamente, sí. Edmundo Gutiérrez. ¿Recordás lo que yo dije en su momento? Muy bien, Sandra. Veo sí. que es muy no, yo te escucho. Muy bien. Tal vista como Luisa Delfino, pero bueno. Me faltan unos años.
Ah, bueno, está bien. No, fuera de broma. Entonces, lo que interesa es que John Sobrino, que se ha dedicado prácticamente, el centro fundamental de su teología es la cristología, es decir, lo que tiene que ver con Cristo. En la teología, por supuesto, hay distintos temas: eclesiología, reflexionar sobre la iglesia; cristología, antropología, etc. Bueno, John Sobrino se dedicó mucho a trabajar la cristología y lo habían convocado a un curso de cristología en Tailandia. Y él está dando el curso de teología en Tailandia. Hay que ir a Tailandia. Sí, la verdad que sí. Cuando matan a los compañeros. Es decir, él se salvó de que lo mataran porque estaba dando un curso de cristología en Tailandia, ¿no? Ya eso como signo que a él lo despiertan con la noticia y dice que cada nombre que le daban era como un mazazo, ¿no? Claro. Le daban la lista de los nombres que habían matado. Esto es interesante, bueno, para empezar, porque esto nos ubica un poco la persona, quién es John Sobrino. Además, compartiendo con él, él estuvo una vez en el encuentro nuestro del grupo de curas, es una persona absolutamente encantadora. Es agradable, humano, simpático, divertido, muy profundo, es muy interesante. Bueno, ahora, John Sobrino, una de las cosas que él insiste es, él es teólogo de la liberación, pero hace teología de la liberación desde El Salvador. Y lo primero entonces que yo quisiera señalar es esto: la teología de la liberación se presenta a sí misma como un pensar desde la realidad, pensar la teología desde la realidad frente a la cual algo se hace. Actuamos frente a la realidad. Es decir, John Sobrino va a decir que la teología es un intellectus amoris, es decir, es pensar el amor que uno intenta vivir en esta realidad dramática en la cual nos toca vivir. ¿Por qué señalo esto? Porque evidentemente las situaciones de opresión van a ser distintas en cada lugar. Es decir, por ejemplo, la situación de opresión de los indígenas guatemaltecos en tiempos de Efraín Ríos Montt no es lo mismo que sucede con los pocos indígenas que hay, que yo sepa, en el Uruguay. La situación de la negritud en Brasil no es lo mismo que en Chile. La situación, entonces, digamos, cada lugar tiene sus situaciones de opresión e injusticia y por lo tanto sus experiencias de liberación, que es la que hay que teologizar o racionalizar. John Sobrino, con toda la realidad del Salvador, como todos los teólogos del Salvador en general, y Monseñor Romero, que no era teólogo pero pensaba, obviamente van a partir de la realidad del Salvador, que es una realidad en la cual el martirio es un tema cotidiano. Por eso, si uno quiere pensar qué teólogos en América Latina han pensado más claramente el martirio, John Sobrino aparece en el podio. ¿Por qué? Porque han pensado, por ejemplo, a ver, hay que recordar que Monseñor Romero lo eligen obispo del Salvador porque era conservador, pero como Monseñor Romero era una persona honesta, honrada, para usar palabras que enseguida vamos a ver, honrada, cuando lo asesinan a un cura jesuita que él conocía y quería mucho, él cambia absolutamente su mirada y su actitud porque él supo ver la realidad, que es una realidad en este caso de martirio. Y por eso lo interesante es que para empezar a pensar la teología, Sobrino insiste que hay que ser honrados con lo real. Es el punto de partida. Qué bueno que es eso, honrados con lo real, es buenísimo, buenísimo. Que en el fondo no es muy distinto de la única verdad, la realidad, si se quiere. Exactamente, exactamente. Y además, digamos, la realidad es esta, me guste o no me guste, hay que ser honrados con esta realidad. Cuando él habla de Jesús, dice, una de las cosas que llama la atención de Jesús es su honradez con lo real. La actitud de Jesús frente a los pobres, frente a los ciegos, frente a los enfermos, para las personas con lepra, o frente a los ricos, frente a los poderosos. Es todo lo contrario al negacionismo lo que estás diciendo. Totalmente, por eso mismo. Ahí está como algo fundamental, es ser honrados con lo real, que por supuesto muchas veces duele, porque la realidad duele, precisamente porque duele es que uno quiere cambiarla, ¿no? Es decir, que eso es el siguiente paso. El siguiente paso, que es teologizar la búsqueda del cambio, ¿no? Que esto ya lo planteaba hasta Gustavo Gutiérrez en Teología de la Liberación Fundacional, etc. Es decir, pensar cómo queremos cambiar esta realidad. Y bueno, esto me parece que es un tema interesante, y esto lo plantea Sobrino
partiendo sobre todo desde su centro de reflexión, que es la cristología, lo que, por supuesto, eso no le impide pensar la cristología como acción concreta de una comunidad, y por lo tanto estamos cerca de la eclesiología, es decir, pensar como iglesia esta realidad. Sobrino toda la vida vivió en la universidad. Tiene su doctorado en Alemania, su doctorado en teología en Alemania, pero sobre la cristología, precisamente, porque ella, ¿no? ¿Qué es la cristología, perdón? Claro, es el intentar pensar la figura de Cristo desde una perspectiva teológica, es decir, ¿quién es? ¿Qué significa Cristo? No solamente decir, para mí Jesús es tal cosa, sino, digamos, por ejemplo, digamos, a ver, un ejemplo para volver a este tema. Si llama la atención que Jesús es honrado con lo real, por ejemplo, ¿no? Eso obviamente debería invitar a los que decimos que somos seguidores de Jesús a ser honrados con lo real, por ejemplo, porque eso también supone una respuesta, que John Sobrino insiste muchísimo, que es el tema de la misericordia. Y entonces la actitud de la misericordia frente a la realidad, frente a los, por ejemplo, a los que sufren, a las víctimas, etcétera. Es decir, a ver, fíjate la diferencia entre la crueldad ante lo real que caracteriza al gobierno, ¿no?, con la actitud de misericordia frente a lo real que caracteriza John Sobrino. John Sobrino va a usar palabras de alguien que le gusta mucho a nuestro amigo Jorge, que es Ernst Bloch, ¿no?, que va a empezar el principio misericordia, el famoso principio esperanza de Bloch, ¿no? Él va a hablar del principio misericordia, porque, digamos, es lo que caracteriza a Jesús en su obrar. Porque hablando de estos temas que algo hablábamos la semana pasada o la anterior también, por ejemplo, ¿por qué Jesús hace milagros alguna vez? No, Jesús no es que se pasaba, no era un milagrero, pero alguno hacía. ¿Por qué Jesús hace algún milagro? Por la misericordia. Porque Jesús no puede soportar ver y permanecer impasible frente al sufrimiento de alguien. Es decir, Jesús no hace milagros para que la gente crea y me aplauda, para hacer un show, no, sino que acá hay alguien que está sufriendo y ante ese sufrimiento Jesús no permanece indiferente. Entonces, frente a ese sufrimiento concreto y real, una mujer que se le acaba de morir su hijo único, viuda ella además, entonces frente a eso Jesús no puede permanecer indiferente y se le mueven las tripas. Esa palabra usa el griego, ¿no? Se le mueven las tripas frente al sufrimiento hay una persona con lepra, Jesús se le mueven las tripas entonces frente a esa situación Jesús no puede permanecer indiferente. ¿Pero por qué? Porque lo mueve la misericordia. Entonces me parece que ahí hay un tema. Entonces, en entrar a pensar a Jesús desde la misericordia es pensar algo más que simplemente el Hijo de Dios que vino y se encarnó. Todo eso está todo muy bien, pero ponerle nombre, ponerle realidad, ponerle encarnadura a todo eso que estás diciendo. Y la encarnadura empieza en la misericordia, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Yo creo que esos son dos temas centrales de John Sobrino, que además le permitieron ir a dar un curso a Indonesia y salvarse, ¿no? Lo cual es para celebrar. La verdad que una sí. preguntita, ¿qué se puede leer la gente que nos está escuchando? Si quisiera leer algo de John Sobrino, lo primero que podría leer, Eduardo. Mira, a mí me parece que es muy interesante, para algo que no es difícil, porque a veces cuando se mete en temas más teológicos centrales puede leer algo que sería un poco más pesado, más complicado. Pero John Sobrino lo que se hizo mucho, y entonces lo interesante es que lo hizo, es lo que se pueden llamar biografías teológicas, es decir, pensar a Monseñor Romero, pero pensarlo teológicamente, es decir, no pensar, por ejemplo, a Monseñor Romero le gustaba comer mango, ¿no? Digo, sino, digamos, pensar la vida de Romero desde una perspectiva teológica. Entonces, hay una teología de Romero y una teología de los 6 mártires jesuitas, una que se llama Monseñor Romero, sencillamente, y la otra Compañeros de Jesús, que son muy buenas, son fáciles, son chiquitas, no son gordas, son fáciles de leer. Qué bueno. Inclusive, por ejemplo, empieza a pensar, ¿por qué a los jesuitas, ¿no? ¿Por qué los mataron? ¿Quién los mató? Y él no hace, por ejemplo, no empieza a hacer, decir, lo mató el coronel Dubuisson, digamos. No, él empieza a destacar, por ejemplo, decir, ellos se opusieron a los ídolos que matan y entonces los responsables del asesinato son los ídolos, y empieza a hacer toda una reflexión de la realidad salvadoreña en particular a partir del tema de la idolatría como responsable de la muerte de los salvadoreños y de
y de los jesuitas, ¿no? Qué Excelente, bárbaro. buscaremos. Aparte John Sobrino tiene nombre de mafioso, pobre. Sí. Si fuera padrino sería peor, pero sí. No, lo que pasa es que John Sobrino nació en Barcelona de casualidad, porque él es vasco. Si su familia- Claro, John, el nombre es vasco, claro. Estaba de pasada en Barcelona cuando nace él, pero después vuelve a Vascolandia, y allá en Vascolandia... Llamémosle Euskadi. Sí, por supuesto, no, por supuesto. Euskadi. Cuando nace en el País Vasco, después entra los jesuitas y a los 18 años ya se viene para América Latina. Bueno, me Hermosa encantó conocer a John Sobrino. Gracias, Eduardo. Bueno, un abrazo a todas, a todos, y seamos honrados con lo real, pero Seamos a partir de un honrados con lo principio- real. Vamos a decirlo todos los días esto, seamos honrados con lo real. No, Me Un encantó. principio de misericordia que no viene mal. Nos vemos. Bueno, entonces. un beso misericordioso, Eduardo. Chau, chau. Bueno, chao. Bueno, vamos a una tanda, una musiquita y ya estamos con ustedes de nuevo. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Provocan los labios. Y en el mundo, grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com
Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM. Bueno, ya volvimos, Jorge. Estábamos escuchando a Raúl Paz haciendo su tema de 25 años, pero este país no deja de sorprender, ¿no? Estoy viendo las noticias Sí, respecto comentemos. a un video que trascendió del actual ministro de Justicia, Cunio Libarona. Es el escándalo de este momento. Se le está pidiendo la renuncia a Cunio Libarona porque salió una cámara oculta donde le está ofreciendo protección y hasta leyes redactadas para él a Tim Ballard, el pedófilo. Es un pedófilo norteamericano volvamos a la palabra pedófilo, ¿no, Sandra? Porque sí, volvamos a la palabra pedófilo porque hay que a las cosas por su nombre, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy también en Estados Unidos se confirmó que el nombre de Donald Trump está en los documentos. El propio Donald Trump asumió que era normal porque fue su gran amigo durante 10 años y en los documentos que ya se filtraron dice Epstein que era su mejor amigo durante 12 años. Que Trump era su mejor amigo durante 12 años. Así que pedofilia... a ver, sí, después los degenerados fiscales somos nosotros. Sí, pero estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos que fue condenado por abuso sexual y que luego insultó a quien abusó y tuvo que pagar $40 millones justamente por eso. O sea, Estados Unidos y estos que lo siguen son de terror. Sí. Perdón, pero tengo una nota pendiente. Vayamos para ahí.
Bueno, vamos a la nota, vamos a saludar a Claudia Buffi, que es secretaria general adjunta de ATE en el INTI. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos una buena noticia en relación al INTI porque pasó lo mismo que con Vialidad. Al decreto de Milei de desmantelar, desguazar, cerrar, privatizar, etcétera, hubo, en este caso, la jueza Martina Forn, que es de San Martín, ¿no es cierto? Sí, exacto. Nuevamente Es de San Martín. la jueza La impartiendo conocemos, justicia. La verdad que sí. es un nombre que luce en nuestro Poder Judicial, Martina Forn. La verdad que sí, son esas cosas que te permiten creer. Ella también Hola. había tenido muchos fallos a favor de los jubilados, en contra de los tarifazos, la verdad que sí. Yo me la acuerdo rechazando el tarifazo de Macri y recibiendo un castigo también, ¿no? Sí. O sea, es una jueza que se arriesga. ¿Ustedes cómo se enteraron del fallo que prohíbe, por lo menos por un lapso, ¿no? Le prohíbe a Milei innovar en la privatización del INTI? Exactamente, ella a lo que nos hizo lugar fue nuestro pedido de no innovar. Obviamente hay una cuestión de fondo que nosotros planteamos la inconstitucionalidad total del decreto, en particular en los artículos que refieren al INTI, pero bueno, hace lugar al, digamos, lo que es la medida cautelar, en tanto se resuelve la cuestión de fondo, es de no innovar por 6 meses, o sea que el Poder Ejecutivo tiene vetados todos los actos administrativos que emanen de ese decreto. No pueden pedir informes, no pueden generar traslados de personal, no pueden hacer nada, digamos. Por 6 meses. Bueno, hay que ver cómo se usan esos 6 meses, qué va pasando en esos 6 meses para volver a diluir esta intentona, ¿no? Porque el INTI es importante, y porque Milei está desactivando cosas que estamos, como por ejemplo Vialidad Nacional, que nos estamos dando cuenta que, digamos, a los argentinos nos sirve absolutamente, no son entidades inocuas o vacías o llenas de ñoquis, sino que se nota en el cotidiano de la Argentina que estas instituciones hacen falta. ¿Cómo está el ánimo de los compañeros y compañeras por ahí, Claudia? Y la verdad que hoy fue un respaldo importante. La verdad es que era un poco la estrategia que desde el sindicato nosotros, digamos, tenemos una junta interna muy activa y un conjunto de compañeros que la verdad que siempre fuimos muy activos en la defensa del INTI. La verdad que los trabajadores del INTI ya se la peleamos a Macri y siempre estuvimos al pie del cañón. Y bueno, desde que empezó todo esto ya desde la ley bases, tratando de volver a los medios, de que la sociedad sepa lo que es el INTI, la importancia que tiene, la necesidad de generar desarrollo, que ese desarrollo a su vez se vuelque. Así que es un objetivo importante que tenemos, pero bueno, desde ATE el objetivo es tomar las calles, digamos, lo que entendemos que es lo que al gobierno más le jode, con el protocolo y demás, es la estrategia que nosotros tenemos. Desde el equipo de abogados de ATE fue que se presentó esta cautelar, que fue muy extensa, fueron más de 115 páginas, muy sí, yo había leído entre 80 y 100 páginas, o sea, con argumentos sólidos, ¿no? Sí, argumentos muy, muy sólidos, que además si quieren se los hacemos llegar. Bueno. Pero sí, que un argumento fue digamos, el primer argumento es que hasta la propia ley bases les impide hacer lo que quieren hacer, porque nosotros estábamos... ¿Sí? Exacto, sí, era una locura, era un cachivache, era lo que veníamos diciendo, y pretendían disolvernos, disolviendo todas las facultades de nuestro consejo directivo, pretendían disolver nuestros números de quit, nuestros números de staff, que es el servicio administrativo financiero. Era una disolución oculta en una transformación. Ellos decían transformación. Como todo lo que transforman, lo matan. Lo destruyen. Así que la jueza hizo una interpretación a nuestro criterio impecable,
Pues dice, acá no hay una transformación, acá hay una disolución encubierta. Y ellos mismos se limitan en el artículo 3 de la ley base a diluir el INTE. Entonces, no se hizo lugar al pedido, y la verdad que entendemos que es una interpretación muy, muy correcta de la situación. Así que lo estamos viviendo como un triunfo parcial. Por supuesto que estos 6 meses van a ser de organización y de seguir, porque no solamente es el INTE el que está atacado. Así que bueno, seguiremos en este camino, pero la verdad que otro respaldo para nuestra ATE, que la verdad que viene dando la pelea en todos los sentidos, en la calle, en los tribunales, en todos lados. Pero pese a las amenazas de muerte a Aguiar, ¿no? Porque ya van varias veces que lo amenazan de muerte a él, a la familia, digamos, está haciendo una lucha pesada, no es solamente salir a caminar, sino que ustedes tienen dirigentes con huevos. Sí, totalmente. La verdad que Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, que la adjunta, tenemos una secretaria de adjunta mujer, así que también es un gran orgullo, que están en todas las luchas. La verdad que da tranquilidad al espíritu, ¿no? Porque mientras otros buscan la forma de engrosar sus billeteras, nuestros dirigentes están en la calle al lado de los trabajadores, así que un orgullo. Bueno, es un momento también para saber quién es quién. En estos momentos duros que estamos viviendo, todos empezamos a darnos cuenta quién está, quién no está, y con quién vamos a seguir el camino y con quién no hace falta, ¿no? Claudia, bueno, te queríamos, mimar un poco hoy que salió esta buena noticia. Muchísimas gracias. Ahora les hacemos llegar el fallo para que lo tengan también. Y muchísimas gracias. Estos 6 meses van a ser en conjunto con los medios para nosotros y para todo el Estado. Así que muchísimas gracias. Abrazo, Claudia. Un fuerte abrazo, Claudia. Chao, gracias, Jorge. Chao, chao. Chao. Un poquito de música y seguimos. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Ahí volvimos. Vamos a decir qué escuchábamos y después comentar un par de cositas que me estuviste diciendo de las tapas de los diarios. En este momento estuvimos escuchando a Ciudad Jara, El último pasillo, donde nace el infarto. Bueno, ya que estamos hablando de donde nace el infarto, hay una cantidad de despidos impresionantes. Para muchas familias eso implica problemas cardíacos, habría que hablarlo con Gené, pero indudablemente están echando a 150 trabajadores de la textil de Mar del Plata, Mauro Sergio, a 100 de DAS, que es Adidas, y temen el cierre de la planta de emisiones de esta última empresa, que se suman a la reiterada suspensión y despidos en grandes empresas de todo el país. Están destruyendo todo. Están destruyendo todo. Va a ser muy difícil reconstruirlo y tenemos que tomar conciencia que tenemos que ser muy duros en la reconstrucción, porque si no vuelven estos tipos nuevamente a destruir lo que nosotros vamos a construir. Sí, y además es un nivel de destrucción tan acelerado y tan obvio que no se puede tolerar. No se puede tolerar que un gobierno destruya un país a propósito, porque es lo que están haciendo. Si no saben hacer otra cosa más que destruir, bueno, no sé. A propósito de destruir y construir, vamos a ver un peloteo de Irene Montero, porque Europa está que arde. Europa está que arde por razones bastante fáciles de entender. En realidad son difíciles de entender. Es difícil de entender por qué un continente con la historia, con el bagaje cultural que tiene Europa, ha caído en una decadencia política, social, moral, de esta envergadura. Todos sabemos que lo que está pasando en Gaza, Europa es cómplice. Ahora, de a poquito, Macron va a reconocer el Estado palestino. En Alemania dicen que en septiembre lo van a reconocer. En septiembre estamos todos muertos. La verdad, la gente se está muriendo ahora. Se estaba muriendo hace 6 meses, se estaba muriendo hace un año. Y Europa siguió mandando armas. Lo último que pasó fue que Ursula von der Leyen, que es la número 1 de la Unión Europea, la que tiene sede en Bruselas, lo fue a ver a Trump y la recibió jugando al golf. Esto es, digamos, una nueva humillación para Europa, que Trump la reciba a la jefa de la Unión Europea un ratito ahí, entre Cádiz y Cádiz, sin distraerse de su deporte. Así los trata, y se dejan tratar así. Se merecen lo peor, realmente. Lástima por los europeos de buena voluntad, que están manifestándose en la calle todo el tiempo. Pero no alcanza. Hay que fijarse cuando uno vota. Y los que están gobernando Europa, la verdad, son como los que están gobernando casi todo Occidente. No sirven casi ninguno para nada. Bueno, le escuchamos a Irene Montero. Que ya solamente esa imagen de von der Leyen absolutamente sumisa hasta en la posición corporal, firmando ese acuerdo en un campo de golf privado de Trump, pues vale más que 1000 palabras, ¿no? Es la imagen de la bota en el cuello de Donald Trump sobre Europa, y la imagen además de una humillación
pretendida, buscada y escenificada en ese campo de golf. Y esto, al fin y al cabo, yo creo que es un cambio estructural. Ya venimos alertando de que este cambio es estructural desde que se ha hecho esa gran apuesta por la escalada bélica, después por esos 800.000 millones de euros para el rearme, el 5% de compromiso de gasto militar de todos los países de la Unión Europea en el marco de la OTAN, y esto es un paso más en esa senda que al final es un proceso de colonización de Estados Unidos a Europa, hacia Europa, y un proceso de integración prácticamente de la economía europea en la economía estadounidense, ¿no? Porque estos acuerdos implican, es que es un gran robo a mano armada, ¿no? Implican el 15% de los aranceles, mientras de los productos de Estados Unidos los aranceles van a ser del 0%, para el acero, para otros productos, sigue manteniéndose en el 50%, es un robo a mano armada, y a eso se suman 750.000 millones que Europa se compromete a gastar en energía y en otras partidas, pero fundamentalmente en energía en Estados Unidos. Por tanto, vamos a aumentar de forma exponencial nuestra dependencia energética, que ya es fuerte y ha ido creciendo durante estos años de guerra en Ucrania, de los Estados Unidos, y además 600.000 millones de dólares en armas y en material militar que Europa se compromete a invertir en el complejo militar industrial estadounidense, ¿no? En total son un billón, y casi 4, ¿no? 1,4 billones de euros, que es más del presupuesto, más de la mitad del presupuesto europeo, y que solo se va a poder pagar con durísimos recortes, ¿no? Ya nadie habla de la autonomía estratégica europea, ya nadie habla de la necesidad de reforzar nuestra soberanía, de reforzar nuestra industria, de reforzar nuestra economía. Lo que estamos haciendo básicamente es cumplir paso por paso las órdenes que Trump nos está dando y integrar, hacer completamente dependiente nuestra economía de los Estados Unidos. Bueno, es, digamos, lo que uno ve a simple vista es un psicópata que convence a todo el mundo de que hay que hacerle caso. Lo que no se entiende es qué les pasa a los europeos, a los líderes europeos que están en esta postura de la que ninguno va a salir bien parado. Los van a echar una patada en el culo a todos cuando empiecen con los recortes. Yo, ¿sabes lo que creo? Me hace acordar, o sea, tienen tanta rusofobia y miedo a China. Sí, es como el miedo al kirchnerismo en la Argentina, que votan a cualquier ganso. Exactamente. Con tal de que no gane el peronismo. Los militares que hoy ven morir de cáncer a los socios de IOSFA, como hoy escuchábamos a esta esposa de un trabajador civil. Seguramente un suboficial. Probablemente. Y otro que te mandé, que vamos a ver si vemos la brevedad, de un dolor extremo, que supone, me da la sensación muchas veces que la concepción gorila de la Argentina es capaz de dispararse un tiro en el pie antes de aceptar que es parte de la patria latinoamericana. Y no es exactamente el mismo mecanismo que podemos trasladar a Europa con Rusia. Es tal el odio que le tienen a Rusia, que son capaces de entregarse ante un loco como Trump, ante un indecente como Trump. Putin al lado de Trump es bronce. Sí, la verdad. Pero además un tipo defiende a su patria y otro tipo defiende a las corporaciones y a los ricos. Y Europa le está entregando ni siquiera a Estados Unidos, a los pobres de Estados Unidos, le está entregando a las 100 corporaciones más grandes del mundo el financiamiento del que habla con una síntesis perfecta Irene Montero. Lo que está claro es que Estados Unidos está cayendo, sobre todo en relación a China, y que Europa, en realidad, en vez de tomar una posición por lo menos alternativa de autonomía, que es lo que pretende Irene Montero, dice, bueno, vamos a tratar de salvar a Estados Unidos, porque si cae Estados Unidos, vamos a tener que hablar en ruso. Qué pelotudos que son. Es la misma, de alguna manera, es el mito fundacional también. Son brutalistas, a su manera son brutalistas. Así es, pero es gente que no entiende, no saben hacer política, o la política que saben hacer es la única la de entregarse. Sí, a mí lo que me pasa es que, como conozco el espíritu europeo occidental, de que no soportan la idea de que haber sido derrotados 2 veces con Napoleón y con Hitler, es que esa sola derrota les produce miedo. Entonces dicen, bueno, pero estos tipos son
son inconquistables, son muy fuertes, van a invadirnos y van a hacer lo que quieren. Inventan este monstruo. Entonces dice, no, el monstruo ruso, el oso ruso no, prefiero financiar a Estados Unidos antes de que continúe su debacle en relación a China. Bueno, así les va. Lo que pasa es que no es solamente que compran Trump, compran Gaza también, compran Israel, compran todo el combo de ese eje de maligno, ¿no? Es la misma lógica, y compran Milei, porque los europeos votan en el Fondo Monetario para seguir dándole plata, y ahora hoy se anunció que le van a dar otros 2.000 millones para que se los gasten en 15 días. Se fueron 4.000 millones de compras directas para atesoramiento o turismo. Solamente en el último mes hubo 600 millones de dólares de saldo negativo de la balanza de servicios turísticos. Imagínate lo que va a ser a fin de año, cuando todo el mundo se va a ir a Chile, a Uruguay, a Brasil. Todo el mundo no. El 20% de los que viajan, el 80% se cagan de hambre y no van a ningún lado. Pero bueno, ese 20% se va a gastar todas las reservas que el Fondo Monetario le dio a la Argentina. Por eso, cuando observamos la conducta de gente que vota contra sí misma en la Argentina, o la conducta de líderes europeos que lo que están votando, o sea, lo que están eligiendo es la destrucción de Europa, el empobrecimiento, el fin del estado de bienestar europeo. Van a terminar con el estado de bienestar europeo y lo entregan así, lo entregan en bandeja. Nunca hay que subestimar la estigmatización, porque la estigmatización genera fantasmas que no existen. Y gracias a esa estigmatización se entrega todo, al peor. Pero pensemos en eso, Sandra, porque los rusos son los choriplaneros, son los mapuches, son los iraníes, son todos aquellos sobre los cuales se construye el miedo. Las mujeres, las disidencias, los negros, el aluvión zoológico, todo lo que hay para detestar, los migrantes que se van a quedar, ¿no?, con todo nuestro. Mirá qué cantidad maravillosa de trabajo tenemos. Si vienen extranjeros se van a quedar con todo el trabajo que hay en la Argentina. ¿Dónde está el trabajo, hermano? ¿Qué se van a robar? Si acá no quedó nada, se lo robó todo Milei. Sí, y todo el tema fantasioso, ¿no?, que te venden la zanahoria de la visa a Estados Unidos. Que es interesante verlo, porque este gobierno, que gobierna para ese 10% que puede acumular o atesorar, o 15 o 20, no importa, que puede atesorar y puede hacer viaje, y no estoy diciendo que ese 20% per se. Obviamente hay muchos laburantes que juntan el mango, compran el dólar y se van a Brasil una temporada. No me refiero a eso, me refiero al modelo de hacerle creer a la clase media de la Argentina, ese invento para separar a los trabajadores de los trabajadores privilegiados, digamos, ¿no?, de que la entrada directa en Estados Unidos para gastar guita en otro país, en este caso en Estados Unidos, ya es un aliciente para sentirse cómodo con el gobierno de Milei. Bueno, es escandaloso. Sí, es escandaloso. Destruyen la producción argentina, permanentemente. Las mismas empresas norteamericanas se las toman de acá, y estos tipos te ofrecen como panacea una visa a 10.000 kilómetros de distancia. De loco, pero es parte de la guerra cognitiva. El mundo está lleno de pelotudos. En realidad, lo que han logrado con la guerra cognitiva es llenar el mundo de gente imbécil. Sí. Bueno, tenemos que terminar con esto porque hay una nota esperando. Muy bien, ahí vamos, perfecto. Así que si querés te despido. Bueno, nos encontramos entonces en el día de mañana, miércoles. Dale. Nos encontramos en el día de mañana, miércoles, que miércoles es día de quilombo. Así es. Hasta mañana. Chau, un fuerte abrazo. Chau. Y yo, a ver qué tengo que hacer. Vamos a una tanda y nos encontramos con Lucas Maida. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya llega a La Plata la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial.
En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar El sábado 9 de agosto estoy en la casa de Oscar en La Plata. Las entradas al 555-4366. 90 minutos de humor sobre la actualidad, pero también sobre la vida cotidiana para no estar todo el tiempo encima de lo mismo, ¿no? Relajá, llamalo a Oscar 555-4366. Sábado 9 estoy en La Plata haciendo Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. ¿Cómo le va, Lucas Maida? Acá estamos, Sandra, estamos de pie, viviendo este tango que es la realidad argentina, pero no nos saca las ganas de lucharla. Y hablando de lucha, vamos a hablar de territorios, porque estamos con Javier Pocoy. Javier, te damos la bienvenida, ya estás conectado hace un ratito, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Javier? Va? Acá, peleando, como todos. Peleándola. No, me imagino. Yo solamente digo esto y ya te paso la palabra, Javier. Vos sos el secretario gremial y de organización de la Fundación Sanidad Naval Argentina, que está pasando por un momento complicado, porque, bueno, entendemos que hay posibilidad de despido a más de 500 trabajadores, trabajadoras. Esto es dentro del Hospital Naval, que queda, ¿dónde queda? Dirán, enfrente al Parque Centenario. Hoy Territorios va a conocer qué está pasando en esa zona. Bueno, perdóname que antes de que Javier empiece a hablar, hoy abrimos el editorial precisamente con el testimonio de una chica que tiene cáncer y que tiene la obra social de IOSFA y que le suspendieron los medicamentos. Terrible.
no hay, bueno, como en todas las obras sociales, ¿no? Y fue un testimonio terrible, porque la chica, muy jovencita, 29 años, el marido gana 650.000 pesos y la quimioterapia que se tiene que hacer cada 21 días le cuesta 300.000 ahora, porque no se lo cubre la obra social. Bueno, nada, quería comentarte eso porque estuvimos tocando el tema. Esta es la situación que viven tanto laburantes como personas que están padeciendo enfermedades. Este gobierno es criminal, ¿verdad? Cada día de este gobierno es un gobierno donde van muriendo las personas. Así que, Javier, contanos, queremos saber qué está ocurriendo en el hospital, en la Fundación Sanidad Naval. ¿Qué es la Fundación Sanidad Naval? También, si querés explicarle a nuestros oyentes. Bueno, primero aclarar, soy el secretario gremial del Sindicato de Sanidad, no de la Fundación. La Fundación es una fundación que presta servicios dentro del hospital y nosotros representamos desde el sindicato a todos los trabajadores de ella. La Fundación Naval es un instrumento que inventó la Armada hace alrededor de 30 años para darle apoyatura al hospital, en principio comercializando las camas ociosas que quedaban en el Hospital Naval, y a partir de ese ingreso nutrir de infraestructura, de equipamiento y demás. Con el correr del tiempo fueron pidiéndole, sobre todo después del caballo de los 90, que hizo un decreto que impedía el ingreso al Estado o entorpecía el ingreso al Estado de personas, fueron pidiéndole a la Fundación que, además de apoyar con aparatología y con mantenimiento, que incorporara trabajadores para poder cubrir las vacantes que había en enfermería, en camilleros, en cocina, bueno. Y así pasó una dotación que era chiquita al principio, hace 30 años, y hoy es casi el 80% de los que trabajan dentro del hospital, justamente lo que decía Sandra, a partir de la crisis del sistema, con esta compensación que la Fundación comercializa con obras sociales y con otros efectores de salud, las camas sobrantes del hospital, con esa compensación tapan los agujeros de la falta de financiamiento propio, tanto sea por la obra social de la IOSFA, que es la que incorpora el hospital, como por otras fuentes, o la misma fuente del presupuesto del Estado. Entonces, de hace 30 años a hoy, lo que sucedió es que la mayoría de los trabajadores del hospital pasan a ser trabajadores de esta fundación, que es una fundación creada por la Armada. O sea, los que la manejan son personas de la Armada, no hay ningún interés privado ni nada. ¿Qué sucede ahora? El almirante Arrievi, el jefe de la Armada, decide romper el convenio con la fundación y a través de eso busca hacer una licitación, hizo una licitación donde plantea incorporar una empresa privada ya con fines de lucro, pero sin garantizarle ni la continuidad laboral a los trabajadores que hoy están, ni siquiera la totalidad, ni la antigüedad, ni los derechos adquiridos, ni sus salarios. Y bueno, y ahí venimos con una charla con el gobierno y con las autoridades de la Armada para encontrarle una salida, primero en negociación, después terminamos en la Secretaría de Trabajo antes del conflicto, y bueno, ya la situación está a un punto casi de quiebre, porque además lo que nosotros decimos que sin trabajadores no hay hospital, y que lo que estamos viendo es que va a ir a un cierre del hospital o a una catástrofe que después justifique el cierre, ¿no? Entonces, ¿del Hospital Naval estamos hablando? Estamos hablando del Hospital Naval, sí. Es impresionante. Que además quiero decir que es un centro que, más allá de prestarle servicios al personal de la Armada, a través de conveniar con la Seguridad Social, y yo pongo un ejemplo porque lo viví en carne propia, cuando fue lo de Cromañón, fue uno de los sanatorios, de los hospitales que salió a manejar la catástrofe que se estaba produciendo, y bueno, y a través de estos convenios, además es un hospital que está al servicio de un sector muy importante de la seguridad social, sobre todo la que no está dentro de la crema de las prepagas y demás, que encuentra en el hospital un lugar de atención de primera calidad. Todo esto está por romperse. Entonces, lo que nosotros vemos que a través de una decisión que no la compartimos, que nos parece arriesgada, lo primero que pasa es que quedan sin fuente de trabajo muchos trabajadores,
después que le van a ofrecer a algunos quedarse para sostener lo mínimo indispensable del hospital, pero que no, nuestros compañeros no están dispuestos a aceptarlo debido a las condiciones que están ofreciendo, y tercero, que indefectiblemente va a llevar a la rotura de la atención médica dentro del hospital, enmarcado en la crisis que estamos viendo en todos lados, desde el Garrahan para abajo, en todos. Entonces, una preocupación muy, muy seria. No nos parece a más de una poca cantidad de gente, son 560 puestos de trabajo que están en riesgo, y que merece... Sí, además el personal de la Armada va a dejar de tener servicios médicos. Bueno, esto acompañado, no soy experto en el tema, pero acompañado de una crisis fenomenal y una deuda impagable del IOSFA, que ya no tiene dónde prestar servicios porque le debe a medio mundo. Entonces, un poco esta fundación compensaba para que la prestación de servicios dentro del Hospital Naval haga que el personal de la Fuerza tenga un lugar donde atenderse y sus familias, ¿no? A partir de esto la crisis se va a agravar mucho más, pero además le quitamos a la sociedad un lugar donde además atienden más personas que las que pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¡Qué desastre! Un desastre, como dice Sandra. La escuchamos a Javier, repito, secretario gremial y de organización de Sanidad. Javier, son 500 trabajadores, comentás. Hay un convenio de trabajo que sostiene, ¿no?, el trabajo de estas compañeras, de estos compañeros, hasta diciembre sería. Bueno, sí, es así. Lo que pasa es que el efecto dominó empieza a producirse ahora porque salió una licitación donde cualquier empresa podía presentarse para gerenciar los nuevos trabajadores que deberían incorporarse para romper Entonces, yo quiero que se entienda, estamos hablando de trabajadores de 30 años de antigüedad, o sea, no es que estamos hablando de personas que están prestando un servicio mínimo de hace un rato. Es literalmente la vida del mismo hospital. Es el topo destruyendo el Estado, es el topo destruyendo el Estado, es eso. Es un poco eso, y también es verdad que primero lo que se hace es que no funcione, y después que no funciona la culpa es del Espíritu Santo, pero el asunto es que desaparecen los lugares que hacen a la seguridad social, a la solidaridad de las personas, porque no nos olvidemos que estos sistemas están formados que todos aportamos un porcentaje de nuestro salario y de nuestros ingresos y recibimos la misma calidad o la misma atención de salud. Entonces, no dejan de ser herramientas solidarias que tenemos los trabajadores, la sociedad entera para atendernos para atender nuestra salud. Bueno, y tampoco deja de ser una estafa que nuestro dinero de los impuestos no lo veamos que vuelve de ninguna manera, ¿no? Porque no hay nada público últimamente en lo que uno pueda decir, bueno, pago mis impuestos, pero nada, todo hay que pagarlo aparte. Es así. Tal cual. Es así. Lamentablemente es así. Javier, ¿alguna acción en estos días próximos? Sí, ¿Algo que quieras difundir? ¿Alguna actividad, por favor? Sí, nosotros el día jueves vamos a realizar un paro de 24 horas porque además se sucedió un hecho que fue insólito. Antes del conflicto empezamos a buscar instancias conciliatorias y la Secretaría de Trabajo nos convocó a una reunión. Por supuesto, convocó al sindicato, convocó a la fundación y también convocó a la Armada y al hospital a través de la Armada. A todas las partes. Participaron todas las partes, pero la segunda audiencia, que era donde nos iban a traer precisiones de si podían conservar los puestos de trabajo de estas personas, la Armada presenta un escrito diciendo que la Armada no tiene nada que ver con los trabajadores de la fundación porque era una empresa privada, entre comillas, ¿no? Desconociendo el trabajo nuestro. Entonces, la decisión de hacer el paro tiene además que ver con demostrar que en realidad somos trabajadores del hospital, porque más allá de quien nos pague el sueldo, a través de quien se nos pague el sueldo, sin nosotros el hospital no funciona. Entonces, ahora con esa situación que se generó en la Secretaría de Trabajo, la decisión de ir a una medida de fuerza fue contundente. Hicimos una asamblea la semana pasada, no hizo falta ni votación, todos los trabajadores estuvieron de acuerdo en realizar la medida de fuerza. Este jueves vamos a hacerla por 24 horas. Tengo entendido que también hay un grupo de médicos, nosotros no los representamos a los médicos, pero que hay un grupo de médicos que también, porque no solo se ven privados algunos de sus ingresos, sino que también saben que el instrumental, el equipamiento y los insumos vienen de parte de la misma fuente de ingresos.
y nadie explica cómo va a suceder esto una vez que caiga el tema. Y lo más difícil de entender es que, es verdad, la fecha de caducidad de la fundación es en diciembre, pero tiene que indemnizar a los trabajadores en teoría y tomarlos a alguien, y eso no está sucediendo, no están los ingresos para hacerlo. La Armada dijo que iba a apoyar con 20.000 millones. Yo quiero que se entienda esto. Si tuvieran que pagar las indemnizaciones de los trabajadores, son 20.000 millones de pesos. Y nosotros le dijimos que era una ridiculez porque el hospital necesitaba a esos trabajadores, todos lo reconocen, y que en realidad con esos 20.000 millones de pesos construimos un hospital nuevo, prácticamente lo llenamos de aparatología, de servicios, lo pintamos, lo arreglamos, lo dejamos en perfecto estado, que es mejor que inviertan el dinero en mejorar el hospital y la infraestructura que en despedir trabajadores. Pero bueno, hasta ahora no hemos sido escuchados, hemos tocado todas las puertas, hemos hablado en todos los niveles, nadie puede discutir que no intentamos el diálogo por todos lados, pero bueno, nos dejaron acorralados. Es agotador, es agotador. Javier, mucha fuerza para este 31, este jueves, para este jueves, esta medida de fuerza, que es una medida muy, muy fuerte. Y desde acá un abrazo solidario a todas las familias. Son 500 personas que laburan, pero atrás hay familias, así que son muchas más. Y bueno, estamos con ustedes y seguimos difundiendo. Y ojalá algún día viene nos esta juntemos lucha. todas las familias que la estamos pasando mal, porque somos millones los que la estamos pasando mal. Sí, pero además quiero aclarar, son las familias de los que trabajan, pero también son las familias de los pacientes y las prestaciones que no se dan y la mala atención que sucede cuando se desfinancia el sistema de salud. Así que en esa mochila cargamos toda esta responsabilidad. Los esperamos, si quieren cubrirlo, vamos a estar desde las 12 del mediodía más haciendo una manifestación con la solidaridad del resto del sindicato. Así que mucha fuerza, Javier. Abrazo enorme. Abrazo Hasta luego, Sandra, también te despido. Dale. Nos vemos en breve. Nos vemos en breve. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Sepa mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Nosotros, bueno, las noticias y este tipo de noticias las tenemos que dar, pero se van sucediendo día tras día. Y además ya podemos, digamos, no es porque uno sea visionario, ni porque sea clarividente, pero si pagás el mínimo de la tarjeta para comprar comida y te va a durar 3 meses, después ya te van a hacer juicio. Esto de la salud, yo no sé si lo estamos dimensionando, no sé si en el medio de tanta locura dimensionamos que nos estamos quedando sin poder curarnos si nos enfermamos. No es un detalle. Ningún dirigente del mundo que no esté loco podría querer tener superávit a costa de eliminar la salud pública y también la privada. Porque vos pagás 350 lucas en una prepaga, pedís un turno y te lo dan a los 3 meses. En algunos hospitales están dando turnos para el año que viene. No es vida esto, no vivíamos así. Al próximo que me diga que los políticos son todos iguales, no sé cómo me voy a contener, porque hay un punto donde los prejuicios, las frases hechas, las cosas que te dicen Radio Rivadavia, Radio Mitre y cualquiera de esas porquerías, bueno, tenés que mirar la realidad, tenés que mirar a vos mismo, tenés que mirar la vida de los que te rodean, de la gente que vos querés, y te tenés que dar cuenta que son una manga de mentirosos y que te están haciendo la cabeza y que te estás cagando vos mismo con tus propias elecciones, te estás cagando la vida por prejuicios. Qué loco, ¿no? Porque generan un estigma del kirchnerismo. Como si hubiese sido como si hubiesen sido los montoneros el kirchnerismo. No fueron los montoneros, chicos, los montoneros son de otra década,
Ya está. El kirchnerismo no tuvo nada que ver con eso. No expropió nada. No persiguió a nadie. No hubo presos políticos durante el kirchnerismo. Fueron 12 años donde íbamos a las marchas y no había policía, no había represión. No sé qué carajo le critican al kirchnerismo para odiar tanto y preferir esta porquería que estamos viviendo. Realmente es inentendible cómo han lavado. El otro día, ayer me contaba, o esta mañana me contaba una tallerista que había estado, no sé dónde, haciendo un trámite, creo que en PAMI. Las viejas siguen puteando a Cristina. Este tipo les quita los remedios, les quita la jubilación, les quita todo. Y las viejas siguen puteando a Cristina. Bueno, eso es lo que yo llamo un país lleno de pelotudos, la verdad. Porque ponele realismo a tus opiniones, ponele un poco de realismo. Olvídate lo que escuchaste por la radio. ¿O te crees que la radio dice la verdad? ¿O te crees que los diarios dicen la verdad? Pero hay que ser mayor de edad alguna vez en la vida antes de morirse. Estamos llenos de adolescentes, este país está lleno de adolescentes crédulos, que le creen todo lo que dicen estos chantas, sicarios que andan por ahí. Es increíble. Bueno, voy a empezar con los mensajes. Héctor dice una frase de Claudia Sheinbaum: la hipocresía es la doctrina de la derecha. Y sí, es un poco así, ¿no? Es peor que hipócrita la derecha, es criminal la derecha. Esta derecha que nos ha tocado en esta época es bastante más que hipócrita. Hipócrita fue siempre. Hipócrita fue siempre, porque no dice lo que hace, porque no hace lo que dice. Pero esta derecha es criminal, es asesina. Mata de diferentes maneras, pero mata. Ojalá fuera hipócrita solamente. Hola Sandra, te felicito si Feynman habló mal de vos, es porque haces y decís lo que corresponde, Norma de Adrogué. Sí, pero me molesta un poco esto de la incitación a la violencia, porque saben que es el latiguillo para el nuevo estigma. Entonces aclaro que yo no incito a la violencia. Si decidiera alguna vez, no lo decidí hasta ahora cuando era joven, imagínate que no lo voy a decidir a la vejez viruela, pero si decidiera estar a favor de la violencia, porque creo que este es un momento prerrevolucionario, ponele, te lo diría frontalmente, porque todo lo que digo lo digo de frente. Pero no es un momento prerrevolucionario, papi, así que yo no soy boluda. No voy a estar incitando a la violencia si sé que la violencia va a venir contra nosotros inmediatamente. ¿Te crees que nací ayer? Imbécil. Hola, Sandra y equipo. Sí sé que votó esta mierda, sí sé que se votó esta mierda pensando que los enfermos de cáncer se mueran. Este esquizofrénico, bueno, esta palabra le corresponde al mensaje, no es mía, siempre dijo, porque la esquizofrenia es una enfermedad y respetemos también a los enfermos esquizofrénicos, siempre dijo que la salud te la tenés que pagar vos, que la educación te la tenés que pagar vos, que el Estado no tiene por qué curarte. Mentira, hablaba de vouchers, y los libertarios con los que yo hablé antes de la elección estaban convencidos de que les iban a dar vouchers para estudiar en escuelas mejores, así que no dijo que no se iba a poder estudiar. Decía esa y otras atrocidades más, y la gente lo votó. Siempre somos nosotros los que tenemos que hacer autocrítica. El gobierno de Alberto Fernández estuvo muy lejos de ser... Siempre somos nosotros los que tenemos que hacer autocrítica. El gobierno de Alberto Fernández estuvo muy lejos de ser lo que esperaba. Bueno, sí, lo dijimos todo el tiempo que gobernó Alberto Fernández en este mismo micrófono. Estábamos diciendo todo el tiempo eso. Pero ha sido infinitamente mejor que esta mierda que nos toca vivir en carne propia. Gustavete de Liniers. Sí, ¿sabes que yo no sé? Yo creo que hubo mucha gente que lo votó porque creyó que era loco, que era ingenioso, o que venía a destruir precisamente la hipocresía. Pensaron que era sincero, un loquito sincero. Me parece que pensaron eso. Pero no dijo todo esto, y aunque lo hubiera dicho, una cosa
es desear que se muera todo el mundo. Y otra cosa es ser libertario y que tu vieja se enferme de cáncer. ¿Vos te crees que no hay casos de esos? ¿Vos te crees que no hay casos de gente que votó algo sin pensar porque esta época hace que la gente no tenga cerebro, hace que la gente se autocastigue? Es esta época la que pare estos sujetos que no tienen conciencia de clase, ni conciencia de ningún tipo, ni siquiera de la autopreservación tienen. Ponen la cabeza para que este tarado vaya y se lo corte. Siguen escuchando a los mismos periodistas que hace 30 años les mienten. A los famosos ensobrados, que por supuesto que existen. Pero ¿quién les paga a los ensobrados? ¿Fantino gana un sueldo? ¿Gana un sueldo? ¿Tiene un contrato? ¿Gana un sueldo? Dios mío, la verdad, ser argentino llega un momento que harta. Hola Sandra, soy Claudia de Montserrat. Por supuesto que a la agresión no hay que responderle con pasividad y estupidez. No es confiable descansar en la idea de que los derechos humanos no pueden retroceder en este país. Ya retrocedieron, ¿cómo no van a poder retroceder? Retrocedieron una bocha. Pero si te acusan de terrorista y te mandan a Ezeiza por tirar caca, ¿cómo no van a retroceder los derechos humanos? Este país cada vez más colonia, donde se gobierna con pactos entre mafiosos y una degradación de la obediencia a las leyes. Bueno, son 21:59. Yo creo que nos vendría muy bien un baño de dolorosa realidad y de coraje. Pero la verdad que no sé si vamos a poder salir de esto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero hay mucha gente confundida y todavía, bueno, y sigo diciendo, perdimos un tiempo precioso en boludeces peleándonos entre nosotros. Ahora falta poco y no sé si vamos a convencer, después de tanta pelea, no sé si vamos a convencer a la gente. Pero hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo. Bueno, vamos a agradecer a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, Pablo Casasola por el streaming, y el próximo programa es Nenazas con Lucas Román. Nosotros nos encontramos mañana, 8 de la noche por la 530. Traten de dormir bien. Chao. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo, somos radio. AM530. Toma aire. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA